¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Mi nombre es Hugo. Hoy estamos en el primer episodio de Voces en la Mesa. ¡Venga! Bueno, para empezar en este tema y este primer episodio queremos tocar un tema muy esencial o muy polémico que se ha tocado en estas fechas y sobre todo en estos últimos 3 años, que es el tema de la sexualidad. Ya hemos tocado mucho el tema sobre la sexualidad, todos lo hemos hablado, todos es un tema muy controversial, por así decirlo, en algún punto en las redes sociales, pero vamos a hacerlo un poquito más controversial. Y es decir, ya todos nosotros como mayores de edad ya conocemos la sexualidad, pero ¿qué nos parecería ahora hablar sobre el tema de la sexualidad, pero en el nivel básico, es decir, para los niños de primaria? Vamos a estar hablando sobre este tema. Digo, ya también tenemos conciencia un poquito sobre las investigaciones y las entrevistas que hemos hecho, entonces vamos a tocar sobre un tema y quiero abrir la pregunta a todos, aquí los presentes de Voces en la Mesa, es, ¿a ustedes les gustaría que una persona adulta le enseñe a su hijo de menos de 10 años cómo funciona la sexualidad? Es que depende del hombre. O sea, no es lo mismo un huerco de 20 años a un estudiante o un profesor. Ok, bueno, yo también creo que depende, pero me pone bastante a pensar esa pregunta. Creo que, por darte una respuesta rápida, me parece que no. ¿No te gustaría? No me gustaría. Okay. Bueno, me presento, yo me llamo Pepe. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que me gustaría que alguien le viera. No creo, porque primero creo que lo esencial, lo primordial sería que el padre de familia le diera una introducción al hijo, o sea, que el papá, como parte de su jale, sería informarse de cómo explicarle a su hijo pues el tema de la sexualidad, y ya que pues que sea un experto de preferencia, a lo mejor un sexólogo, no sé, o una psicóloga, ya le podría explicar ella pues otro tema, o sea, o el mismo tema, pero ya que mi hijo, en este caso, pues tuviera un poco de conciencia o conocimiento del tema. Okay. Dijo todo lo que pensó, todo lo que estaba pensando. Pero yo diría que sí, pero como dijo él, que una breve introducción yo como padre, pero que una persona ya como que estudiado, que sí esté más informada del tema, pues lo va a ir por leer. Ya, o sea, yo también estoy muy de acuerdo con todos los puntos, en especial en el tema de depende, pero pues, a ver, sigue siendo un tema tabú. El hecho de hablar sobre sexualidad entre padre e hijo, entre hija y madre, entre padre e hija, sigue siendo un tema tabú porque no sabes cómo tocarlo. O sea, simplemente nosotros muchas veces lo tomamos con gracia los temas que nosotros hacemos entre camaradas, entre amigos, entre compas. Entonces, no imagino ese tipo de conversaciones con un hijo. Obviamente son conversaciones necesarias. Siempre son necesarias ese tipo de conversaciones porque lo que no se toca, no es un tema a tocar, entonces tarde o temprano llega con una, por así decirlo, una disyuntiva de, oye, hacia qué tema voy a agarrar, hacia lo desconocido, hacia lo conocido. Pero yo, por ejemplo, ahora ya estamos tocando el tema de cambiar la forma de pensar en México, que es la forma de que, oye, ¿sabes qué? Tenemos un país que ha bajado muchos niveles de machismo, pero que sigue teniendo niveles de machismo, sigue teniendo niveles de tabú, sigue teniendo niveles de evitar el conflicto en nuestras pláticas. Entonces, arrojando un poquito más el tema, ¿a qué edad entonces, desde ese mismo punto, a ustedes les gustaría, oye, ¿sabes qué? Si quieren tener hijos, ¿a qué punto, a qué edad ustedes dirían, ¿sabes qué? Yo creo que a esta edad ya te puedo hablar a ti como hijo sobre la sexualidad. ¿Por qué? Porque les comparto mi punto. Yo digo de que sí, estaría muy bien, pero no deja de ser una persona menor a 10 años. Yo a los 10 años nada más pensaba en los Power Rangers, en Pocoyo, bueno, no me tocó Pocoyo, pero yo pensaba nada más en eso. Entonces, yo como voy creciendo como adulto, no sé si se han dado cuenta de que nosotros, yo por ejemplo, yo tengo 23 años, si veo a una persona de 15, estás bien morillo, estás bien pequeño, entonces no me imagino yo con 40 años explicándole o diciéndole que, oye, ¿por qué le voy a explicar este tema
a mi hijo que tiene 9 años, que tiene 9 años, que tiene 8 años? ¿Cómo yo se lo voy a hacer entender? Ok, me gustó el tema, cómo lo fuiste llevando. Únicamente antes de proceder con esa cuestión, estaba pensando en una situación que es lo que estabas comentando tú, Pepe. Porque no únicamente es pues la preparación que tenemos, o bueno, no tenemos, pero tienen los padres, porque pues, al final pues, somos personas ordinarias. Y desgraciadamente me parece que el contexto social tampoco ayuda mucho a acercarse con este tipo de temas, porque, bueno, al menos desde mi postura, hablando personalmente, creo que sí, para mí es muy fácil decir, bueno, pues es que yo le puedo dedicar tiempo a mi hijo para poder, en caso de que tenga, ¿verdad? Pero en el caso hipotético que tenga el hijo, bueno, pues dedicarle el tiempo para poder explicar esa situación, pero pues, ¿qué pasa cuando no se tiene el tiempo? ¿Qué pasa cuando no hay una figura paterna, no hay una figura materna? ¿Qué pasa con eso cuando no existe el tiempo y no se dan las condiciones, socialmente hablando, ni tampoco intelectualmente? Porque, bueno, pues al final, no únicamente hablando de México, sino generalmente en el mundo, pues existe la ignorancia respecto al tema. Creo que todos hasta cierto punto pues, somos ignorantes y obviamente tenemos nuestras carencias al respecto del tema, y ahí va el punto de acercarse por un experto, pero se choca con el tema también del contexto, porque pues al final un experto, bueno, no es algo que puedes conseguir en todos los hogares, ¿verdad? Entonces, yo creo que mientras estabas planteando esa pregunta, estaba pensando en esto, y me parece importante que sí se aprendiera este tipo de temas, que sí se introdujeran en la educación pública, pero que sean únicamente impartidos por personas expertas, con psicólogos, con sexólogos, para que puedan dar pues un contexto real de lo que es. Y a este punto quería llegar para introducir la pregunta que tú estabas haciendo, de a qué edad. Pues a mí me parece que al final, a pesar de que la sexualidad abarca muchos ámbitos, lo principal pues al final son partes humanas. Entonces, así como lo son la boca, como son los ojos, uno como niño pues va aprendiendo poco a poco que pues, oye, pues tengo una boca, tengo unos ojos, tengo unas manos, y pues también conocer este tipo de partes y enseñar a inculcar desde corta edad, no necesariamente desde primaria, sino desde 2 años, 3 años. Oye, estas son tus partes íntimas, tienen ese nombre, no tienen que ser tocadas por una persona, no son tus manos, son algo más privado, y sobre todo debes de sentirte tú pues conforme como con respecto a toda esa cuestión. Y me parece que desde ahí es cuando se va inculcando, no tanto como en una edad más avanzada. Ok, bueno, a lo que estaba comentando él, me gusta su opinión. Yo creo que también, o sea, se empezaría a tocar, o bueno, me gustaría empezar a tocar como el tema de la sexualidad en mi hijo, si es que llego a tener. Pero pues teniendo en cuenta su conocimiento, o sea, o su conciencia, qué nivel de conciencia tiene, o sea, explicárselo, como decía, o sea, pues las partes íntimas a un niño, pues claramente le vas a decir, bueno, a tu hijo, de que pues eso no cualquiera lo puede tocar, eso es tuyo, pues es privado, un extraño no te puede tocar. Introduciría pequeños temas, si es una edad muy chica, y creo que la edad que diría sería a lo mejor un año antes de que empiece a entrar a la adolescencia, o ya en la adolescencia, ya cuando empieza a tener cambios hormonales, y pues que no se asuste con sus cambios, porque pues es totalmente natural, todo nos pasa. Y ya pues siento yo que pues tendría un nivel de conciencia un poquito más avanzado, podría entender más, y aparte pues experimentando los propios cambios, creo que sería pues más fácil que él entendiera, y
pues sería, creo que sería antes de la adolescencia. Pero, como les decía, también esos temas como de, pues, de las partes íntimas de la persona, pues sí nos tocaría un poquito antes, pero no tanto, ¿verdad? Dependiendo del nivel de conocimiento que tenga, pues mi hijo en este caso. Se me fue lo que iba a decir. Bueno, yo honestamente al principio tenía la idea que compartió aquí conmigo, que a una edad buena sería como igual, antes de la adolescencia, como podría ser la secundaria, o sea, como un primer grado o sexto, por ahí, como para irlo, pues, se puede ir preparando, como para irlo concientizando de todo lo que va a pasar y pues, pero con todo lo que comentaste tú, siento yo que estaría como que mucho mejor que desde muy temprana edad, esté como que con la conciencia de que pues sí, pues sí, pues, que ya tengas todo ya hablado. Yo iba a decir que técnicamente se tiene que tomar en cuenta la edad del menor para poder hablar sobre lo que es la sexualidad en sí. Tiene que ser antes de la adolescencia porque actualmente hay muchos depredadores de ese tipo que pueden estar entre familiares, amigos o incluso maestros, como se han dado los casos. Pero la forma en que los padres lo toman muy en cuenta es la forma en que lo van a decir. ¿Cómo explico a mi hijo qué partes suyas son las que no se deben de tocar y cómo se lo explico de buena manera sin tener que tener problemas a futuro? Es algo que se tiene que tomar en cuenta por los padres. Pero también tenemos que ver cómo se lo vamos a dar. Una manera simple de que el niño no lo tome morboso, no lo tome a juego, sino que lo tome de buena manera y seriamente. Es algo que los padres tienen que tomar en cuenta. Eso es lo que pienso. Sí, no, totalmente de acuerdo, pero, o sea, yo sí entiendo el punto, pero, por ejemplo, todos estamos suponiendo desde un aspecto de confianza, o sea, de que, oye, yo le voy a enseñar a mi hijo de estas partes no se tocan, esto solamente hasta cierta edad te puedes bañar conmigo, hasta cierta edad te puedes bañar con tu mamá, etc. Pero eso es un apartado de su confianza. En tocando temas en generales como es en la escolaridad en general, eso significa que ya no estamos dentro de la confianza, sino que llegamos a un punto en el que estamos cediendo nuestra confianza, por así decirlo, como padres, hacia que otra persona pueda hablar sobre este tema que es muy especial hacia los hijos. Entonces, mi pregunta también va enfocada de que, oye, ¿sabes qué? ¿Hasta qué edad? ¿Por qué? Porque yo sí estoy un poquito de acuerdo con Pepe, pero sí, seguimos haciendo matices. Entonces, en la escolaridad en general no podemos hacer matices. ¿Por qué? Porque hacer matices sería discriminación, porque no le estoy enseñando lo mismo a todos. Entonces, como no le estoy enseñando lo mismo a todos, no va acorde, entonces puede quedar atrasado, por lo que dijiste, de que, oye, en base al conocimiento, de que tal si esta persona no tiene ningún conocimiento de este tema en general, o no tiene un conocimiento muy arraigado, sigue tratando de madurar poco a poco, que todas las personas maduran según su tiempo, pero vamos a suponer la situación en la que están todos en quinto de primaria, pero hay unas personas más maduras que otros, digo, como ya todos hemos vivido, pero entonces en ese momento, oye, es que esta persona no es madura, no voy a tocar el tema. Y eso es lo que me refiero también, o sea, ¿hasta qué punto o hasta qué edad podemos decir de que esto sí quiero que se toque general? Esto quiero que indiferentemente quién lo esté impartiendo, etcétera, porque podemos hablar de sexología, pero la verdad es que la SEC no, o sea, para los maestros es muy poco pagado, para que además de eso, de ser maestros de primaria, tengan su pedagogía en primaria y además de eso, tengan que estudiar un curso de sexología, una acreditación, un diplomado en sexología para poderlo hacer y que le sigan pagando el mismo sueldo, pues quieran o no, la limitante también viene desde parte del gobierno en cómo se está pagando esto y cómo se está remunerando, y también de nosotros que muchas veces como padres o como hijos o como lo queramos ver, o sea, digo, muchas veces nos reímos hasta cuando alguien dice pene de la vagina, entonces nos reímos y nosotros también somos parte de este problema. Entonces, pues si yo voy más de este lado de hacia qué temas les gustaría sí tocar en un tema general como es la Secretaría de Educación, por así decirlo, y en qué años, o sea, en qué edad las tendrías que impartir, porque no hay que recordar que, por ejemplo, yo entré
un año antes a mi generación, porque yo soy de septiembre, entonces me adelanté una generación antes. Entonces, yo debería corresponder a esos temas o yo no debería corresponder a esos temas. No sé si me explico. También es una forma en la que se toma, o sea, la forma en que un estudiante también puede ver, o sea, un niño menor de primaria, con la base tecnológica que tenemos, como los celulares de computadora, un amigo le puede enseñar algo como, digamos, mira esta página, mira la página 92, ahí sale un poquito más, digamos. Pero ahora, o sea, ya es un problema porque, es decir, ¿cómo descubrió una persona? O sea, te pones a investigar poco a poco qué son estas partes del cuerpo, qué son esto, cómo se llaman, buscas información y sin querer entras a una página. Es lo que muchos han dicho de, ¿cómo conociste tú esa parte? ¿Ustedes cómo conocieron estas partes de la sexualidad? ¿De la primaria o de la secundaria? ¿Cómo lo ven? Las partes de la sexualidad yo lo recuerdo principalmente en secundaria, pero yo me acuerdo mucho porque, no sé, yo de repente un profesor así de la nada me dijo de que el porno no es como ustedes lo ven. Estamos en matemáticas, pero yo no supe, entonces me acuerdo mucho porque era como mi primer tema de que, oye, sabes que esto es diferente a lo que tú puedes llegar a consumir. Digo, que los niños a esa edad ya empezaban a tener esa interacción con estos tipos de connotaciones, de contenido, que digo, el internet hizo que eso se maxificara, mejor dicho. Entonces, sí, yo creo que en primero de secundaria yo digo que es donde más se tocaba, y sobre todo también de voces de los mismos compañeros, de que ya me besé con fulanita, ya hice esto con tal y la madre. Entonces sí creo que en parte, bueno, también yo creo que en la primaria sí me tocó llegar a ver que se tocaran temas de sexualidad en base a la biología, pero no sobre sexualidad. Entonces creo que ese punto sería muy claro y muy conciso para poder empezar desde ahí. Bueno, la pregunta muy buena es, yo creo que el punto en el que más se ha hablado de sexualidad a lo largo de la vida, o bueno, menos de las personas que me rodean, puede ser de la secundaria también, coincido con esa parte. Sin embargo, tengo también vagos recuerdos que en primaria también se empezaban a tocar esos temas, sobre todo porque es cuando, bueno, pues se empieza a hablar en la escuela sobre esto, y pues ya en secundaria es cuando se explaya todo esto, justo con los rumores que tú dices de que, oye, pues me besé con tal persona, y ya con una connotación más sexualizada. Y sí, más o menos en secundaria. Bueno, es que yo, en lo personal, yo diría como que se empiezan a tratar estos temas desde la primaria de primero, o sea, ahí está normal. Llegué como por un quinto, sexto, por ahí, porque en lo personal, yo estuve en un colegio religioso y ahí sí era cero esos temas, o sea, eso ahí era, o sea, no era como que, ya no, así, pero ya era como que incómodo para los mismos profesores que se tocaban esos temas. Sí, no, continúo. Y pues sí, era eso, como que antes de la secundaria, un quinto, sexto, que instruían esas cosas. Ok, pero por ejemplo, ahí qué bueno que tocaste ese tema, Juan, porque vamos a suponer, lo que genera mucho esta ideología de la religión es el de que, oye, si le muestras esto, van a empezar a hablar y hacer eso. Entonces, digo, ¿ustedes consideran que genuinamente funciona así? O sea, oye, si yo le muestro a este niño, va a empezar a hablar sobre eso, va a experimentar sobre eso, entonces después se va a hacer un desastre y vamos a llegar a un tema de hipersexualización. O sea, porque, digo, si lo presentamos de alguna forma, sí, conocer algo nuevo te lleva a decir, oye, lo quiero experimentar, quiero hablar sobre este tema, quiero conocer más, quiero tener más información sobre esto, pero ¿creen que se justifica algunos argumentos de que la sexualidad en los menores de edad no se debería tocar porque solamente hace que se incite? Digo, como muchas veces dicen de que es que los niños solo replican lo que escuchan. Entonces, ¿ustedes creen que eso sea verdaderamente influyente en las decisiones que tomamos para enseñar la sexualidad a los niños? Bueno, respondiendo a tu pregunta, o sea, sí creo que puede ocasionarlo, pero ahí entra de por medio los padres, porque todavía, bueno,
esa edad, todavía, pues seguimos viviendo con nuestros padres y nuestros padres ahí siguen siendo, vamos a ponerlo como autoridad, y aparte son pues nuestro primer ejemplo de cómo es vivir o lo que está bien o lo que está mal, pues se enseña desde casa. Entonces, ahí entraría también como el rol del padre, pues saber qué es lo que a sus hijos se les enseña. Entonces, y aparte, pues generar ese vínculo de confianza de padre e hijo, y que el hijo le cuente a su padre, o a su, pues decía, a su padre de familia, como qué es lo que se ve. Entonces, ya si el niño empieza a sexualizar todo, a hacer algo más descontrolado, pues el papá, lo que tendría que ser su jale sería pues observar bien a su hijo y ponerle un alto. ¿Para qué? Para que no llegue a un extremo. O sea, entonces yo te respondería que, o sea, está bien enseñárselo, o sea, está bien que a la persona externa le enseñe pues, lo que le vaya a enseñar, pero pues ya también es trabajo del padre o de la madre, pues saber cómo frenarlo o depende de su educación que se le dé en casa, ¿no? Entonces yo me voy por que es también trabajo pues de los padres, o sea, el que no llegue a ese extremo. Yo estoy a favor, o sea, que se ponga información del niño de lo que es hipersexualidad, porque actualmente con las redes sociales vas a Instagram, vas a otro Facebook o vas a, no sé, Twitter y ves niños hipersexualizados. Por ejemplo, pues que tienen ropa más corta, son menores de edad, son niños que no saben ni lo que se están poniendo porque no tienen conocimiento de lo que es, solo lo siguen por trends o por sus youtubers favoritos. Es un ejemplo. El hecho de que los niños sepan de lo que se están vistiendo y de lo que significa, creo que ayudaría más a saber lo que están haciendo. O sea, los padres no van a tener información de lo que hacen, porque ellos tienen celular todo el día. Y casi siempre los padres lo toman para que el niño no deje de molestar, pero no ven lo que ven los niños. Eso siento que es mejor como una ayuda. El hecho de que sepan de lo que se están vistiendo y la forma en la que lo usan, siento que en vez de perjudicar a que se hipersexualicen, siento que mejor los informa más a saber lo que no está bien. Ok, yo retomando la pregunta que estabas comentando, Hugo, la verdad es que Continuamos. esa Estuvo Pablo, pero no da ok, bueno, retomando la pregunta. Retomando tu pregunta, Hugo, retomando tu pregunta, Hugo, con el tema que introdujeron sobre la religión, me parece que también va un poco más que nada antinatural a lo que es, porque pues al final del día, creo que nos enseñan en el proceso de preadolescencia, es cuando, bueno, pues empiezan a haber cambios, sobre todo pues, en las hormonas, como normalmente lo mencionamos, y no únicamente eso, sino me parece que también, hablando químicamente en el cerebro, pues sí se generan otro tipo de desarrollos que al final del día terminan siendo normales y es parte de la naturaleza del ser humano, y el restringir eso creo que también es un llamado para que se acerquen, porque también parece que la naturaleza del humano puede llevarse, cuando por ejemplo, bueno, poniéndolo en un ejemplo, cuando te prohíban hacer algo, pues a ustedes no sé si les pasa, pero hay muchas personas que les pasa también que le dan más ganas de hacerlo cuando se prohíbe algo, y es porque alimentan esa curiosidad, que es lo que tú estabas mencionando, y creo que era el punto de todo eso, que es la curiosidad de, bueno, pues ¿qué es esto? ¿Cómo se siente? Lo que estaba mencionando anteriormente, y no me parece que sea del todo correcto que se restrinja totalmente, ya sea por una connotación religiosa o ideología, no me parece esa cuestión. Y por la parte de la hipersexualización, me parece que es un gran tema que tenemos que tocar. O sea, pero por ejemplo, lo que tú mencionabas, entonces tú estás más del lado de que hace que sea más llamativo el que lo oculten que el que lo mencionen. En parte sí,
Sí, totalmente. Me interesa lo que acabas de decir porque sí, es tal cual. Me dio un ojo. No sé si vieron, pero me dio el ojo. Mira, es que yo estoy de acuerdo, pero es que es como que era un tema complicado por el hecho de que pues seguimos tratando con niños, pero yo sí considero que a mí me gustaría que no solo se tocara en quinto o sexto de primaria, me gustaría que se tocara desde antes. ¿Por qué? Porque en secundaria es cuando empieza la rebeldía por parte de los hijos, es donde empieza su... o sea, empieza de que, oye, sabes que ya no puedo hacer caso, ya me quiero tatuar, ¿no? Pero sí, ya empieza esta etapa donde ya yo me quiero vestir como yo quiero, me quiero hacer como yo quiero, entonces, sí, yo diría que debería empezar desde antes para que este tema no se vuelva un tema tabú, entonces no entren a una secundaria que es un momento donde ya empiezan a ser más rebeldes, de que, oye, ¿sabes qué? Es que vamos a aprender sobre ese tema y vamos a hablar sobre esto. Yo creo que los temas que se están viendo en primero de secundaria fácilmente se podrían hablar en sexto de primaria. ¿Para qué? Para amenizar más este tiempo del cuarto año, de que, ¿sabes qué? Ya vamos a empezar a hablar sobre esos temas. Entonces, durante un año y medio, ¿cuánto dura no, dura un año cada año en primaria, ¿verdad? Sí. Entonces, durante 3 años te estoy hablando sobre este tema para que el momento que entres a la secundaria, que es donde más, por así decirlo, se denota esta sexualidad de parte de los no adolescentes todavía no son adolescentes, apenas van a empezar dentro de la etapa de adolescencia. Entonces, donde son más controlables, por así decirlo, es en la primaria. Entonces, como son más controlables, me gustaría, a lo mejor, mi punto de vista, es que se hablara más sobre esos temas en lo que es cuarto, quinto y sexto de primaria. Obviamente, ya hicimos entrevistas y una de esas entrevistas fue con una madre de familia que ella sí mencionaba y pues, ¿sabes qué? Es que, digo, también la edad corresponde mucho a los tipos de respuesta que se va a dar, a los temas de tabú que se pueden dar, y ella sí decía de que no, es que esos son temas que se deben tocar mucho después, yo en mi generación, tal, y hemos visto cómo se va cambiando. Entonces, también tenemos que nosotros, por eso es esta mesa redonda, por así decirlo de alguna forma, el hecho de tocar otros temas o una perspectiva diferente, porque al fin y al cabo nosotros tenemos que enseñar en base al contexto en los que ellos van a crecer, y el contexto ya cambió. Bueno, decías pues, que les enseñaran desde antes, sí concuerdo, pero yo creo que, o sea, claramente temas como, pues, generales para empezar a introducir el tema y dependiendo también, pues, de qué tan desarrollados estén los niños, porque pues en esa edad, pues, se siguen desarrollando y pues es cuando entran también a la adolescencia. Entonces, pues también de cuál es el conocimiento que tienen, cuál es el nivel de conciencia, o sea, lo vuelvo a decir, o sea, pues qué tanto nivel tienen los niños de conocimiento y para poder introducirles ese tema, ¿no? O sea, qué tanto lo pueden entender. Ya creo, sigue siendo un trabajo realmente de los padres el, pues, explicarles o darles esos temas, pero pues de una manera que los niños lo puedan entender, ¿no? O sea, cosas más básicas y dependiendo lo que los niños conozcan. Y pues claramente, pues si eres un padre de familia, pues tu trabajo, creo yo que es el trabajo del padre, pues saber pues qué es lo que sabe tu hijo en este caso, o qué es lo que le están enseñando a tu hijo, para pues también poder tú introducir ese tema. Yo iba a decir que hay que tener en cuenta la información de los niños, porque me ha tocado veces en las que he visto casos donde mayores de edad no saben ni siquiera por qué se embarazaron. O sea, por lo mismo de la religión, de que satanizaron esas partes del anticonceptivo, hay que tener hijos, pero no saben la razón por la que tuvieron hijos. O sea, sí tuvieron el acto, pero no saben por qué lo tuvieron y tampoco saben cómo evitarlo. Satanizaron tanto por el estudio y por la religión que ahorita se arrepienten de cómo, bueno, de los hijos que ya tuvieron. Y esos casos le han llegado hasta señoras de 65 años. Es importante. Qué buen tema que acabas de tocar, porque creo que es muy no contradictorio, sino es una postura en contra a lo que estaba mencionando Pepe, porque siento que bueno, a lo largo de todo este tiempo se ha comentado mucho sobre la madurez que se tengan las personas en ese punto de la vida,
pero lamentablemente para el sistema educativo no nos podemos enfocar individualmente en cada persona. Se toman grupos, 30, 40, inclusive hasta 50 alumnos en un mismo salón, en un mismo contexto, y desgraciadamente no se le puede dar la atención que corresponde a cada uno según el nivel de madurez, que es justo lo que tú estabas tocando, que no me parece que se tenga que ser dependiendo de la madurez, sino que sí hay que establecer una edad en específico en la que se debe introducir estos temas. Y es lo que les quería comentar, porque hemos estado hablando mucho sobre los últimos años de primaria, que son quinto, sexto, y los primeros años de secundaria. Sin embargo, nos estamos dejando muy de lado todas las personas que van pues al inicio de su vida, que es pues, desde el nacimiento hasta tercero, segundo de primaria, los estamos dejando de lado, porque al final del día me parece que también deben de tener un acercamiento hasta cierto punto. Y menciono esto desgraciadamente por la sociedad en la que vivimos actualmente en México, porque cuántos casos no hemos conocido, no hemos escuchado, no hemos leído sobre alguna violación, un acercamiento, acoso, etcétera, a niños de 3 años, 4 años, 5 años. Me parece que en algún punto sí se ha llegado a leer de que abuso sexual y, no sé, un feminicidio, por ejemplo, a una edad en la que estaban en 6 años, y pues hasta qué punto les vamos a acercar ese conocimiento para evitar ese tipo de situaciones, que claramente no debe de ser totalmente su responsabilidad, porque pues, obviamente no tienen el nivel de conciencia ni tampoco la madurez como para poder evitarlo. Me parece que también es un punto muy a trabajar por parte de la sociedad. Sin embargo, también me parece que les tenemos que dar las herramientas para poder contraatacar contra eso, que se tenga una conciencia. Mi pregunta para ustedes es, ¿a ustedes qué les parece esa situación? ¿Qué tanta conciencia les deben meter a estas personas de 3 años, 2 años, 4 años para evitar este tipo de cuestiones? ¿Ustedes cómo tocarían el tema? ¿Se acercarían? ¿No se acercarían? ¿Qué es lo que tienen? O sea, recomiendas que Peppa Pig enseñe su sexualidad. Recomiendo que Peppa Pig diga que no te tienen que tocar tus partes. Mira, es que vamos a un tema más contradictorio todavía, bueno, no, más controversial, exactamente, gracias. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de que las víctimas son culpables de sí mismas, ¿sabes? O sea, y es, ¿por qué? No. Ahí te va, ¿por qué? Porque tiene que haber un rango de edad donde le tienes que enseñar a la persona, y obviamente de que, oye, esta parte de tu cuerpo, insisto, lo que se dijo al inicio, no se puede tocar, no te puedes bañar ya conmigo, nadie te puede hacer camachito a partir de tanta edad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, queramos o no, el contexto ha cambiado, entonces sí es un tema que se debe tocar, pero también hacer entender, y la sexualidad también va hacia nosotros como futuros padres o futuras personas que van a ser amigos de padres. Entonces, también entender de que, oye, corresponde mucho a que ya no sea un tabú, pero, o sea, es lo que tocamos de nuevo, ¿a qué edad debería empezar esto? Porque, insisto, de que hay violaciones hasta con recién nacidos, con 9 meses de nacidos, con 1 año, 2 años, entonces, pues, te lo digo yo, si le digo de que esta parte no te tiene que tocar a un niño de 9 meses, pues no va a entender nada para empezar. Entonces, como que también entender o empezar a debatir un poquito sobre cuáles son los rangos de edad que la verdad tenemos que decir, de que a esta edad ya debería ser prudente platicar. Y sí, tiene razón, y también tiene razón Pepe en el hecho de que tenemos que analizar la conciencia, pero otra vez volvemos a un tema de que la confianza que está dentro del aspecto interfamiliar, es decir, lo que se toca dentro de la familia. Pero ahora estamos hablando también de un tema de escolaridad, un tema de sexualidad en el nivel general, que es la primaria, digo, en el nivel básico. Entonces, porque sí entiendo que son temas, y estos temas son más propicios a que el papá, la mamá lo toque con el hijo, la hija, el hije, no sé. Entonces, sí son temas. Me chistaco, porque sabía pero sí, o sea, entonces, sí, creo que respondiendo un poquito a la pregunta, es la escuela
Y la familia tiene que ser una palanca entre los papás y entre la escuela, así es, de que uno jala y el otro jala. Una palanca que uno sube, baja, uno sube, otro baja. Entonces tienen que ayudarse a funcionar de las dos formas. Entonces, perdóname. Pero sí, yo creo que no, en ese caso, en el aspecto interfamiliar, eso ya es análisis de cada uno de los padres, tienen que haber padres presentes para empezar, tiene que haber sobre una connotación positiva sobre cómo ser padre, porque nadie nos enseña cómo ser padres, pero sí es necesario empezar a tocar después, ¿sabes qué? Analizar más la situación y que a partir de este momento ya te voy a empezar a enseñar esto. Pero en el tema de escolaridad, eso creo que sí es un rango en el que ya no importa si tienes la conciencia, la madurez o no, te lo tengo que enseñar porque es algo que te va a ayudar después. Bueno, yo con lo que compartías, el hecho de que pues nadie enseña a ser padres, concuerdo, pero si tú, si en tus planes está ser padre, pues ¿qué estás haciendo tú para ser un padre? O sea, si ya sabes qué es lo que quieres, ¿qué estás haciendo tú para ese futuro, no? O sea, ¿qué tan preparado estás tú? Ya entra pues también el ser consciente de lo que quieres, ¿no? Lamentablemente pues, conocemos muchos casos de personas que se embarazan a temprana edad por mero, no sé, por placer, o sea, que querían placer y pues sucedió lo que sucedió, ¿no? Pero te digo, o sea, si tú vas a ser un padre, si tú sabes que quieres ser un padre o es tu vocación, no sé, pues qué es lo que estamos haciendo o estás haciendo tú, pues para ser un padre, ¿no? Ok, sí. Ahí se las dejo. Sobre la mesa. Pero también ten en cuenta la actualidad en la que estamos, o sea, una casa que ya no podemos ni pagarla. Sí vas a tener en cuenta de que quieres un hijo y los gastos que vas a tener a futuro, pero tampoco sabes lo que va a pasar en el futuro. Puede que la moneda baje, puede que todo suba, o sea, mantendrás al niño, pero ¿cómo lo mantendrás bien y a salvo de las cosas que no podemos controlar? El internet es un ejemplo también. De ahí toman mucho en cuenta. ¡Ay, tiro! Bueno, respondiendo a tu pregunta acerca del internet, creo yo que hay una edad a la que se debería de dar acceso a los niños a internet, inclusive a un dispositivo, ya sea solo para ver videos o juegos, porque, bueno, sigue siendo un estímulo y el hecho de que a lo mejor un bebé o un niño de 1 año o 2 años esté viendo videos, tengo entendido que es mucho estímulo, es un sobreestímulo para el niño que esté viendo tantas imágenes, también la luz y todo, que, o sea, pues lamentablemente los padres no quieren a lo mejor batallar en ese aspecto y entretienen al niño en eso. Sí, les pones un video de Peppa Pig, no sé, la verdad no sé qué es lo que vea Paw Patrol, pero ¿por qué no mejor? O sea, con lo que le decía a Hugo, como al estar, si quieres ser padre de familia, estar pues, preparado, pues, ¿por qué no mejor le enseñas como a una educación o a lo mejor un entretenimiento con otras cosas como el tacto, o sea, tocar cosas, salir al parque, algo de motricidad, no me equivoco que se llama como motricidad fina, pues inclusive ejercicio, pelota, hay muchas cosas con las que los niños pueden recibir ese mismo estímulo o sea, que le da la tablet y lo pueden recibir de otra manera más como, pues vamos a decirlo como natural, o más, sí, más natural, pero pues es que ahí, claramente ahí entran, pues que los papás no tienen tiempo, están trabajando y bla bla bla, pero pues entonces no, los padres no sabían, bueno, yo sé que sí coexistimos y pues la sociedad cambia muy rápido, estamos cambiando pues muy rápido, y pues aquí en México pues se parece que para peor, pero pues hay que estar como pues muy preparados
pues para la educación que le vamos a dar a nuestro hijo. Y pues ahí entra también pues la educación sexual, ¿no? O sea, pues la base de la educación de todos nosotros pues creo que son los padres. O sea, la primera educación que recibimos es de nuestros padres. Nosotros pues lo que vemos lo hacemos desde niños. Entonces pues sí, no, creo que sería pues estar preparado para ser un padre de familia. Pero también tomas en cuenta de que tú estás diciendo que no todos son óptimos para tener hijos. Vas a restringir más o menos que nomás los que estén muy preparados pueden tener hijos en sí. Y también ten en cuenta que las escuelas le están diciendo que usan tabletas, que usan celulares para mandar las tareas y todo. No les vas a poder quitar la computadora o el celular actualmente. De alguna manera lo van a tener que usar. Yo lo que opino es que se tiene que tener pues, una cierta restricción. O sea, hacer la tarea, pero restringir algunas partes como videos, las tareas y eso. Pero no sé, o sea, como ustedes vean. Lo de aquí en el closet, se engancharon acá mis camaradas. Para evitar un conflicto armado, verbal, físico. No, pero ya hablando bien, el tema que estábamos hablando, y creo que hemos hablado mucho a lo largo de esta plática, creo que la mayoría coincidimos, no es que todos, no me gustaría generalizar, pero creo que sí, lo que mencionaba Pepe, que la educación primero pues, empieza en casa, que es los primeros acercamientos que se deben de tener, y también hablamos un poquito al respecto de cuáles son las edades en las que nos gustaría a nosotros en un futuro, siendo padres de familia, y que se empezara a tocar este tema de la sexualidad en la educación, ya como algo preestablecido. Lo que me gustaría tocar con ustedes es qué temas les gustaría que se empezaran, con cuáles temas se introducirían las partes del cuerpo, cómo funciona, métodos anticonceptivos, por ejemplo, ese tema que es bastante importante y creo que es un tema que sí o sí debe estar dentro de la educación en general. ¿En qué edad, bueno, no en qué edad, sino en qué grado escolar ustedes meterían ese tipo de temas? Bueno, ahí complementando, creo que los dos sí tienen un buen punto. No, se salió mucho el tema. Pero, sí, los ganchos de clase, pero sí, complementando los dos puntos, creo que el tema de ser buen padre y no restringir, o por así decirlo, de que todo esto, sí es un tema que se tiene que tocar, obviamente, pero al fin y al cabo nosotros aprendemos en base a nuestras experiencias y vivir otra nueva etapa es vivir una nueva etapa. Entonces, vuelves a tener las experiencias que ya tomaste, las vienes a aplicar a las experiencias que tienes actualmente. Entonces, sin nada, ¿qué? ¿Te ríes o qué? El ruido. A mi camarada se metió algo loco, empezó a tener ahí a agregar. ¿De acuerdo? Pero sí, entonces, para no redundar mucho en el tema, considero que sí, pero al final, o sea, sí se necesita mucha experiencia para ser padre, pero al fin y al cabo, es como lo que dicen, y yo tengo una postura de no puede ser completamente original porque simplemente eres el cúmulo de todas las ideas y ideologías que has vivido y las experiencias que otras personas han tenido. Es decir, eres el conjunto de todo lo que las demás personas han vivido, pero a la vez eres original porque nadie es la suma tan cañona como lo eres tú. O sea, nadie es tan preciso con todas las sumas que tiene dentro de como tú lo eres. Entonces, eso es lo que te hace original y te quita la originalidad. Es una paradoja que yo mismo me inventé. Entonces, creo que seguimos sin poder aprender a cómo ser padres por el simple hecho de seguimos sin el hecho de poder ser padres porque nos estamos aventurando a una nueva experiencia. Y respondiendo la pregunta, que ya respondí hace mucho tema, te encargo que veas el podcast de nuevo porque ya lo respondí eso hace como 20 minutos, pero no te preocupes. Pero yo diría que se empezara con los temas básicos, empezara a conocer el cuerpo principalmente, empezar a conocer el cuerpo de cada uno de los niños y de las niñas, el suyo, principalmente el suyo, primero el suyo, cabe recalcar. Pero que
que sí, o sea, empezar con esos temas y después ya empezar a temas sobre temas anticonceptivos, estimando un promedio de cuando las personas en México comiencen sus relaciones sexuales, porque tenemos que tener estadísticas para avalar porque estamos tocando este tema en tales momentos. No es, bueno, si vamos a hablar de eso, entonces lo voy a presentar al primero de primaria, de que no, porque ellos todavía no están dentro de la noción o dentro del espectro para decirte que, ¿sabes qué? A partir de aquí, vas a empezar a vivir tu vida, ¿no? O sea, dame un espectro, dame una gráfica en la que, oye, ¿sabes? A partir de esta edad, el niño va a empezar a experimentar este tipo de cosas, entonces es ahí donde deberíamos introducir estos temas. No antes, porque es parte de la etapa del niño no conocer ese tema hasta después. Entonces sí creo que, a ver si te pude responder la pregunta. Sí. No, bueno, pues en sí, igual, o sea, como hace 20 minutos, igual, o sea, yo diría que, o sea, no tan mucho antes de que primero o primaria, o sea, sí le puede servir al niño, pero con qué conciencia va a decir, todo esto, ya, sino hasta ya después de que ya empiecen todos los cambios, de tu cuerpo, de tuyo, o sea, a partir de, yo diría de entre el cuarto y sexto, como antes lo mencionamos. Pero bueno, igual ya nos alargamos mucho en el tema, entonces, ¿qué les parece si ya vamos concluyendo con este podcast, con este primer episodio de Voces en la Mesa? Vamos a terminar. ¿Qué les gustaría dejar como conclusión? ¿Qué les gustó que aprendieron? ¿Qué tema van a tocar? Sobre todo también los invitamos a todas las personas que estén viendo esto a que vayan a ver las entrevistas que les hicimos a los otros personajes. Entre ellos está un padre de familia, un maestro y además de eso una psicóloga. Entonces los invitamos a que lo puedan ver. Yo, por ejemplo, empezando con las conclusiones, que me gustaría que todos mis compañeros aquí participaran, es en que es un experimento. O sea, al fin y al cabo seguimos experimentando en esta vida y debemos de intentar en algún momento empezar a enseñar sobre el contexto que las demás personas van a vivir, en este caso que los niños van a empezar a vivir, contextualizarlos en lo que ellos van a tener en el entorno, porque al fin y al cabo nosotros ya, por así decirlo, vamos de pasada, ya nos vamos de regreso ya para el polvo. Entonces lo importante son ellos que van iniciando dentro de la sociedad, entonces que tienen que seguir aprendiendo y tienen que tener un contexto de lo que van a estar hablando, y pues al fin y al cabo la educación debe ser adaptativa, es decir, que se adapte en base a lo que los niños en este caso tienen que aprender o necesitan aprender más que nada. Bueno, yo una conclusión como tal, no, pero así como un leve consejo, o sea, yo tampoco tengo la edad ni la edad como para decirlo, pero sí diría que tengan más confianza con, por ejemplo, un padre con su hijo para tocar estos temas, porque sí, por decir, no sé, un familiar así, si su hijo o hija, tocó este tema primario o así, y pues el familiar es como que, ay, no, no quiero hablarlo, o no como que te da pena, pero sí es como que muy, mejor vete a que te enseñe. Yo diría que tengan esa confianza con sus hijos, con conocidos, primo X, para hablar bien sobre eso. Yo nos digo que el conocimiento es poder, para que el niño no tenga problemas a futuro y no vaya a ocasionar algún, acto malo a futuro, tiene que tener ese conocimiento para evitar. Es lo que yo digo. Bueno, yo la conclusión que llevo, pues hablando de las edades, yo creo que sí estaría bien, como antes de que entraran a la adolescencia de los niños, para que vayan teniendo un contexto, pero, claro, bueno, que se les dé un contexto, pero junto con, pues, padres, pues, expertos y pues los maestros, que son como pues, las personas que más, bueno, las personas de autoridad que en esas edades pues los niños ven más seguido, y también dependiendo pues estadísticamente pues qué es lo que se diga, como a qué edad pues se deberían de tocar esos temas, y sería todo. Gracias. Ok, como última conclusión, me gustaría primero agradecer la participación de cada uno de los integrantes de este podcast. En lo personal, pues me llevo bastante de esta plática,
creo que sí tocamos bastantes puntos bastante importantes. Tuvimos algunas leves diferencias de opiniones. Sin embargo, creo que llegamos a un buen punto en el que creo que es un tema que se puede debatir aún mucho más, es un tema en el que se puede trabajar aún mucho más por parte del gobierno y nosotros también como sociedad, como padres de familia, hermanos, hijos. Y pues me parece que esa es la conclusión que hay que dar, hay que trabajar todos en conjunto para poder hacer un ambiente más sano, un ambiente mejor para los niños de la sociedad que van a crecer en el futuro de México y de esa manera pues tener una mejor sociedad. Pero bueno, de nuestra parte ya sería todo, entonces les agradecemos a todas las personas que han apoyado esto y sobre todo recuerden siempre poner la voz sobre la mesa y hablar, siempre hablar, ¿ok? Entonces háganse escuchar y recuerden, siempre pongan las voces sobre la mesa. Sobre la mesa.